donde hay alabanza. Y qué lindo que es que esa presencia te acompañe siempre, en todo tiempo y en todo momento. Que donde vos vayas, la presencia de Dios vaya con vos y que seas portador de esa gloria. Amén. Que nosotros podamos portar la gloria de Dios. Dice la Biblia que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces, mirá lo que está a tu lado, míralo. Y ahora decirle, donde voy yo, va la gloria de Dios. Donde vas vos va la presencia de Dios. Amén. Somos portadores de su gloria y de su gracia. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Búsquelo tranquilos. Hoy te quiero hablar de dos palabras que quizás en algún momento suelen cruzarse o confundirse dichos conceptos. Y esos conceptos son la palabra sabiduría y la palabra inteligencia. Aunque son cosas que quizás se parecen, tienen un significado muy diferente. La sabiduría es algo que proviene de Dios. La inteligencia es algo que proviene del hombre y tiene que ver con adquirir conocimiento. De hecho, se dice que una persona es inteligente cuando tiene la capacidad de adquirir conocimiento rápidamente. Una persona que, por ejemplo, lee y le queda rápidamente lo que lee, se puede llegar a decir que esa persona es inteligente, ¿no? O si escucha algo y de repente rápidamente puede acordarse, puede guardar, atesorar ese conocimiento, se dice que esa persona suele ser inteligente. De hecho, Jesús cuando habla de sus palabras, dice, si ustedes permanecen en mí, dice, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿no? O sea, él habla de la importancia no solo de hablar, sino que las palabras de él puedan permanecer en las personas. La inteligencia tiene que ver con acumular conocimiento. Hay dos características que Dios le da que dice que tienen que tener los pastores, bíblicamente, inclusive, ¿no? Así que pastores, analícenlo a esto también. Dice que los pastores tienen que apacentar con ciencia y con inteligencia. Son dos características, a pesar de que hay muchas características que un hombre de Dios tiene que tener. Pero la Biblia especifica, dice que un pastor tiene que tener ciencia y tiene que tener inteligencia. Bueno, la inteligencia tiene que ver con el conocimiento. Y la ciencia tiene que ver con un don de Dios, tiene que ver con revelación. Tiene que ver con saber discernir el tiempo que estamos viviendo. Tiene que ver con relación con el Espíritu Santo. La ciencia tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Ese es el don de ciencia, es la capacidad de poder saber lo que va a pasar, lo que está por venir, lo que pasó. Tiene que ver con discernir justamente lo que sucede. Hay pastores que, por ejemplo, tienen muchísima inteligencia, que conocen la Biblia, que conocen historia bíblica, pero no tienen relación con el Espíritu Santo. Yo he conocido personas que son teólogos muy reconocidos, conocen mucho la palabra, mucha inteligencia, pero poca ciencia, poca revelación. Y he conocido lo contrario, he conocido personas que tienen mucha revelación, que el Espíritu Santo les habla, que manifiestan los dones, pero son re brutos. ¿No? Entonces, la Biblia dice que tenemos que encontrar un equilibrio entre la ciencia y la inteligencia. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la sabiduría y la inteligencia. Inteligencia es conocimiento adquirido. Siempre les digo a todos que los hijos de Dios tenemos que ser personas cultas, que nos preparemos, personas que nos capacitemos, personas que estemos en una constante preparación, sea el área donde Dios los llamó, porque servir a Dios no es solamente estar dentro de una iglesia. Usted en su trabajo sirve al Señor. Por eso es que a veces algunos quieren cambiar de trabajo y no pueden. Y Dios los mantiene ahí. Y entregan currículum en todos lados y no los llaman. Y Dios los tiene todavía ahí. Y dicen, este trabajo es una porquería y me tratan mal y no me reconocen lo que hacen. Pero Dios te tiene ahí todavía, ¿no? Porque también servimos al Señor, aunque a veces no lo entendamos. Somos instrumento del Señor en donde estamos. Así que si usted algún día tiene que venir a la iglesia y está con ropa de trabajo, no se preocupe por eso, venga igual. Porque el trabajo es algo honroso y servimos al Señor también en nuestro trabajo. Bien, entonces entendamos que la sabiduría y servir al Señor no es solo dentro de una iglesia. ¿Saben que durante mucho tiempo se catalogó a los cristianos evangélicos como gente bruta, que solamente sabía decir aleluya, gloria a Dios, hablar de cosas espirituales, hablar y no sabían
hacer otra cosa. Pero hoy en día el concepto está cambiando. Comenzamos a encontrar cristianos que tienen inteligencia, que son profesionales, que estudian carreras universitarias. Yo como pastor tengo una adicción al conocimiento, no solo de la palabra de Dios, que estudio muchísimo la Biblia, sino que me gusta aprender de un montón de disciplinas. De hecho, el domingo falté porque por mi trabajo secular tuve que ir a hacer una capacitación y gracias al Señor sumé un título más a la pared que tengo empapelada ahí en casa, con títulos, con cursos, con cosas que he aprendido y me siento bendecido de poder aprender cosas nuevas y poder aprender nuevas disciplinas. Miren, le voy a decir algo para que usted no rechace el conocimiento, porque hay gente que lo rechaza al conocimiento. De la persona que no conoce a Dios, Dios puede tener más misericordia que de la persona que conoce a Dios y elige no saber más de Dios. El otro día me hablaban acerca de un pastor que pastoreaba en una zona rural y me decía, este hombre comenzó a pastorear en un lugar y nunca se preparó para ser pastor y su iglesia, gracias a Dios, comenzó a crecer y Dios lo bendijo y fue muy usado en su comunidad y apenas sabía leer, me decían. Bueno, y yo daba gloria a Dios por ese hombre, pero yo le preguntaba a uno de sus discípulos, ¿cómo está hoy ese hombre? ¿Se ha preparado? Y me dice, no, sigue igual de bruto, ¿no? No se ha preparado, todavía lee mal, hay palabras que no pronuncia, hay un montón de cosas que las dice mal. Y hoy en día ya hay herramientas, quizás en ese momento no lo sabía, pero hoy hay celulares, hoy hay internet, hoy hay capacitación donde uno puede realmente mejorar sus habilidades, ¿no? Entonces yo le decía que es más peligroso para el pueblo de Dios una persona que no está apta y que dirige mal al pueblo que una persona que no conoce al Señor. Un pastor que no está capacitado es un pastor que pierde a la congregación. Dice la iglesia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Así que los que tienen un llamado ministerial en lo que sea, no solo en el pastorado, entienda que usted también tiene un compromiso con el conocimiento. Porque cuando usted deja de prepararse y deja de capacitarse, usted puede ser piedra de tropiezo para otros. Y puede perder a otros. Otra versión dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces usted no puede rechazar el conocimiento. No se acepte bruto como es. No, pastor, yo soy así, esto es lo que soy ya a esta edad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Mi familia nunca estudió, mi cultura no estudia. Rompa con todo eso en el nombre de Jesús. Y prepárese. Sea una persona con inteligencia, adquiera todo el conocimiento que pueda mientras estemos en esta vida, porque el conocimiento le va a abrir puertas de bendición. El conocimiento va a hacer que usted pueda llegar a personas que no se imagina. Bien, nos va a hacer encontrar la forma y encontrar la manera de que podamos predicar a otros, que podamos llegar a nuevas culturas, que podamos hablarles a otras personas. Yo cuando puedo trato de aprender idiomas también para poder llegar a otras culturas, a otros lugares y también para poder predicar. Y cuando usted tiene conocimiento, siempre va a encontrar la puerta por donde entrar. Cuando usted tiene conocimiento de todo en general, siempre va a encontrar una manera para poder llegar y para poder predicar. Recuerdo hace unos años atrás, nos habían invitado a comer un asado y vieron que donde hay comida yo voy, ¿no? Si el pastor no tiene tiempo para visitarlo, invítelo a comer, el pastor se hace el tiempo enseguida. Se soluciona enseguida el tema del tiempo, ¿no? El tema de agenda. Y nos habían invitado a comer y el dueño de casa me dice, voy a traer un amigo que no es creyente, es más, me dice, tiene mucho rechazo con los cristianos, me dice. Y digo, bueno, que venga, vamos a compartir un buen momento, vamos a conocerlo. El hombre apenas nos saludó, más serio que retrato de toro el tipo. No nos miraba, no interactuaba con nosotros, yo trataba de sacarle conversación. Y en un momento le pregunto, ¿a qué se dedica? Porque digo, bueno, a ver si encontramos un tema en común. Y me dice, soy mecánico. Lo único que sé de un auto es que tiene 4 ruedas y que estamos en el horno. Por la mecánica no le podía entrar. Entonces digo, ¿de qué le hablo? Y no encontrábamos un tema en común, ¿no? Y de repente la persona que nos había invitado me dice, pastor, ¿por qué no agarra la guitarra y vamos a cantar? Vamos a cantar unas alabanzas. Y el hombre ya miró con una cara,
pero horrible, encima que no compartía la fe. Entonces yo le digo, no, vamos a cantar unas chacareras, le digo. ¿No? Entonces empezamos a cantar folclore y el hombre se prendió, le gustaba el folclore. Y por medio de esa puerta del conocimiento pudimos llegar. Le pudimos predicar de Cristo, terminamos hablando, terminamos amigos, terminamos coordinando para el próximo asado. Gloria a Dios, porque me invitaron a comer otro asado. ¿Vieron lo que hace el conocimiento? Y estábamos contentos por eso. Mientras usted más se prepare, más puertas se le van a abrir. Y esa es la inteligencia. Ahora quiero que por un momento podamos hablar de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Como decíamos, la sabiduría es algo que Dios entrega. Ahora, muchas veces creemos que la sabiduría es algo exclusivo. Y que creemos que la sabiduría es algo de los profetas, es algo de los apóstoles, es algo de los pastores, es algo de los cristianos que están súper conectados con el Señor. Y créanme que es más simple de lo que parece poder llegar a ser sabio conociendo al Señor. La sabiduría tiene ciertos principios. Y si nosotros respetamos los principios de la sabiduría, el Señor entrega dicha sabiduría. El primer principio es muy simple y es el temor al Señor. Cuando una persona pierde el temor de Dios, pierde la sabiduría, pierde todo. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice la Biblia en otro pasaje que bienaventurado es el varón que teme a Jehová. Ahora, el temor es un temor reverente, ¿no? No es un temor de decir, bueno, tengo miedo que si de repente digo una mala palabra o tengo un mal pensamiento, caiga un rayo del cielo y me parta al medio. No se refiere la Biblia a ese tipo de temor. Se refiere a un temor por amor. Se refiere a un temor, amar tanto al Señor, de tener miedo a fallarle. Ese es el verdadero temor del cual la Biblia realmente habla y hace hincapié, ¿no? Amar tanto al Señor que no le quiero fallar porque lo hago, que tengo miedo de repente pensar, decir algo que a Dios realmente no le agrade. Y el principio de ser sabio es tener temor al Señor. De hecho, cuando una persona peca deliberadamente, sabiendo lo que hace y con conciencia, se suele decir que ha perdido el temor de Dios. Yo he hablado con supuestos apóstoles. ¿Y por qué digo supuestos? Porque han perdido el temor de Dios. He hablado con personas que profesan quizás el evangelio, predican el evangelio, pero están en adulterio, están en fornicación, están en un montón de pecados y un montón de cosas, estafan a la iglesia, hacen cosas que no tienen que hacer y lo hacen deliberadamente sabiendo que está mal. Porque hay cosas que a veces es muy difícil diferenciar, hay una línea muy delgada. Quizás muchos de nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿qué estará bien o qué estará mal? ¿Cuántas veces tuviste que tomar una decisión en tu vida y tuviste que orar para decir, ¿está realmente bien si tomo esta decisión, pastor, si digo esto, si hago esto? Pero hay cosas que están explícitas en la Biblia. Y hay gente que ha perdido el temor de Dios, que no le importa. Entonces el primer principio para la sabiduría es tener temor del Señor. Hay gente que no quiere portarse mal o que no quiere hacer las cosas mal para que no lo vea el pastor. O hombres que se quieren portar bien para que no lo rete la esposa. Pero primeramente es el temor al Señor, ante todas las cosas. Yo a la pastora también le tengo miedo, pero más miedo le tengo al Señor. Primeramente al Señor. Y cuando nosotros entendemos ese principio, que no le quiero fallar a Dios, que pongo todo mi esfuerzo y pongo todo mi empeño para poder agradarle al Señor, aunque la Biblia dice que no somos salvos por obras y que no podemos hacer ni más ni menos para que Dios nos ame, pero entendemos que ese temor nos da sabiduría. El temor realmente nos hace sabios. El temor indica que conocemos la naturaleza de Dios y que sabemos realmente quién es el Señor. Y ese es el principio de la sabiduría. ¿Me están entendiendo? Otro de los principios de la sabiduría, por ejemplo, es que podemos obtener la sabiduría simplemente pidiéndola. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Tan simple como eso. Por eso es que les decía que la sabiduría es para todos. Por eso es que les decía que cualquiera de nosotros puede tener sabiduría. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Santiago 1:5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué locura, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tengo que hacer para obtener sabiduría? Tengo que orar, tengo que ayunar, me tengo que santificar. Y un principio tan simple de la sabiduría es, pídasela al Señor. Pida sabiduría. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no entendemos qué tan importante es la sabiduría para manejarnos en la vida cristiana. A veces le pedimos al Señor tantas pavadas que no nos edifican, que no nos hacen bien, que no nos llenan, y no le pedimos lo más importante. Dice la Biblia que cuando Dios se le presenta a Salomón, Dios habla con Salomón para darle una promesa, para decirle que estuvo con su padre David y que le iba a dar todo lo que quería. Él podía pedir la cabeza de sus enemigos, que Israel vivía en guerra. Él podía pedir todas las riquezas del mundo en ese momento, podía pedir lo que quería, podía pedir, no sé, años de vida, podía pedir lo que quería, pero ¿sabe qué pidió? Sabiduría. Salomón entendía lo importante que es poder ser sabio. Salomón entendía que el hombre que se tenía que forjar para los próximos años tenía que ser un hombre sabio. No necesitaba ser rico, no necesitaba ser fuerte, no necesitaba ser valiente, necesitaba ser sabio. Hay gente, escuche, porque ¿sabe qué es la sabiduría también? La sabiduría no es conocimiento adquirido, sino conocimiento aplicado. La persona que es sabia es una persona que el poco conocimiento que tiene lo aplica. Y te digo más, hay gente que no tiene tanto conocimiento, pero aplica también la sabiduría, que parece que sabe. Recuerdo hace unos años atrás, teníamos una profesora en la secundaria que era muy complicada. Nos estábamos acordando el otro día con unos compañeros de secundaria que nos vemos hasta el día de hoy. Y hablábamos y decíamos, ¿te acordás lo que eran las lecciones? Todo lo que había que estudiar. Y yo siempre tuve facilidad para leer, no tengo facilidad para la ciencia exacta, para los números, la física, la química, la matemática, me costaba mucho, pero leer no me costaba. Pero esta profesora nos hacía leer mucho realmente. Y recuerdo que teníamos una lección y yo no había estudiado nada. Casi siempre trataba de estudiar porque me gustaba leer, pero no había estudiado nada. Se me pasó la fecha. Vieron que no es de ahora que se me pasan las fechas nomás, ¿no? Se me pasó la fecha y no había estudiado absolutamente nada. Entonces yo recuerdo que tomaba prácticamente todo lo que dijo que iba a tomar, pero yo que estaba sentado ahí adelante medio chusmeando lo que le tomaba a los otros alumnos, escucho que las mismas 3 preguntas las repetía en todos los alumnos que tomaba. O sea, después tomaba cualquier contenido al azar. Pero había 3 preguntas o 3 ítems de lo que nos mandó a estudiar, que ella prácticamente se los tomaba a todos. Y yo esos 3 ítems los sabía. El resto del libro, que eran 36 hojas, no las sabía. Pero esos 3 ítems los sabía. Entonces de repente dice, González, me levanto yo recontra seguro, porque la actitud es lo que vale, me levanté con la actitud de que había estudiado. Entonces me siento ahí, adelante del escritorio, y antes de que me pregunte algo le digo, yo quiero contarle esto y esto y esto, bla, 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 bla. Y le tiré los 3 puntos. Y me dijo, perfecto, González estudió. Así tienen que hacer, como González. Puede irse, aprobado. Y me saqué un 10. Lo único que había estudiado eran esos 3 puntos. Pero no fue solo conocimiento adquirido, fue conocimiento aplicado. Y la falta de credibilidad en el Evangelio, ¿sabes cuál es? La gente que cree saber lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, pero hace todo lo contrario. Y no hay nada que le quite más credibilidad al Evangelio que una persona que es un careta, como se dice, un cara dura, una persona que no aplica en su vida los propios principios del Evangelio. A veces cometemos el error, los cristianos, los que por ahí son cristianos de hace ya un tiempito, y me incluyo, de creer que el Evangelio funciona por antigüedad. Mirá cuántos años que tengo en el servicio y el Señor todavía no hizo todo lo que tenía que hacer conmigo. Y el Señor todavía no me dio todo lo que le estoy pidiendo. Y de repente viene fulanito que hace 3 meses que se congrega
Y este desgraciado, digo, gloria a Dios por el hermano. El Señor lo usa, lo levanta, lo bendice. Se sabe 3 versículos de la Biblia nomás, pastor. Pero de repente los aplicó. Y el conocimiento aplicado es sabiduría. Hay gente que se puede saber toda la Biblia y no la vive, no la practica, no vive el Evangelio. Y hay gente que quizás viene hace poquito a la iglesia, entiende, comienza a caminar con firmeza y aunque no tiene la antigüedad, Dios lo bendice. Porque la sabiduría trae bendición. ¿Sabes qué? Hay consecuencias de la sabiduría, consecuencias buenas. La consecuencia de la sabiduría es que desata todo lo que estás necesitando atrás. Salomón podía pedir lo que quería, pero pidió la sabiduría. ¿Y sabés qué le dijo el Señor? Te doy sabiduría y riquezas. Y lo hizo uno de los reyes más ricos de la Biblia. Qué locura esto, ¿no? Dice la gente que traían tantas ofrendas que las tenían que dejar, inclusive afuera del templo y afuera de la ciudad. Yo quería ir a barrer afuera de la ciudad ahí un ratito, ¿no? ¿Se imagina eso? Tuvieron que construir lugares más grandes porque no entraban todo lo que Dios había bendecido. Por solamente haber pedido sabiduría. A veces necesitamos ser sabios. Para tratar con las situaciones cotidianas necesitamos ser sabios. A veces tenemos problemas en el matrimonio y aplicamos todos los principios bíblicos. Oramos, ayunamos, la mujer reprende al marido, le quiere quitar los demonios, pero no aplica la sabiduría. Y la Biblia dice que la mujer que edifica su casa es la mujer sabia. No la mujer que ora, no la mujer que ayuna, no la mujer que cocina bien, sino la mujer sabia. Esa es la mujer que realmente edifica su casa. Necesitamos sabiduría para aplicar inclusive los dones espirituales. Que usted tenga un don, que Dios lo use en ciencia, que Dios lo use en profecía, no significa que usted tenga que andar ventilando las intimidades de todos por todos lados y exponiendo a todo el mundo. Usted tiene que ser sabio para saber en qué momento hablar. Usted tiene que ser sabio para saber en qué momento soltar la palabra. Hay gente que dice, uy, qué lindo que es que Dios te use, que Dios te hable, que Dios te dé los nombres, que Dios te muestre el corazón de las personas. Usted no sabe lo que está pidiendo, hermano. De verdad que si usted anhela eso, usted no sabe lo que está pidiendo. Porque lo más difícil no es que Dios te dé una palabra y un don, sino que Dios te muestre cuándo usarlo. Hace unos años atrás, me acuerdo que yo recién comenzaba a predicar y a escuchar al Señor, a introducirme dentro del ministerio profético. Y me invitan a una iglesia bastante grande, muy linda, estaba todo bien armado. Y me recibieron tan bien, hermano. Me honraron tanto. Me dijeron, pastor, venga, siéntese por acá, necesita algo, está bien el ventilador, el aire acondicionado no está muy fuerte, quiere algo de comer, quiere tomar algo, todo. Antes de subir a predicar, todo muy lindo, la palabra muy linda, preparé una palabra preciosa, una palabra motivacional. Y en el momento que subo al púlpito, el Señor me dice, la pastora está en adulterio. Y si yo no hubiese manejado esa palabra que el Señor me dio con sabiduría, hubiese hecho un desastre en la iglesia. Porque era la pastora de la iglesia, de ese lugar. Hubiese hecho realmente un desastre. Miren, si me hacía el profeta y empezaba a decir, pero ¿saben qué es lo más importante? Saber cuándo hablar. Así que seguí ministrando, seguí predicando como podía. Y en un momento la llamé, le di la palabra al oído, esta mujer se quebrantó. Pasó el momento, pasó la situación. Y a los 2 o 3 días me llama el pastor de la iglesia y me dice, mi esposa me confesó lo que hizo y lo que había pasado. Me pidió perdón, nos restauramos, la iglesia sigue adelante. Pero qué importante que es tener la sabiduría para saber cuándo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hay tiempos aún para hablar con los hijos. Hay tiempos aún
Hoy necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos. Los tiempos son difíciles. Los chicos ya no son como antes. Antes los chicos parecía que eran inertes prácticamente, ¿no? Que solo vivían, que solo existían. Hoy se tiene que respetar, y me parece perfecto que sea así, se tiene que respetar el pensamiento de los chicos, lo que ellos quieren, lo que ellos hablan. Pero es más difícil criarlos ante tanta presión social, ante tanto pecado y ante tanta apología del pecado. Es difícil y necesitamos más que nunca sabiduría del Señor. Usted no va a criar a sus hijos a los golpes, ni gritándoles, ni siquiera poniéndoles límites. Los va a criar con sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para criar a nuestros hijos. Necesitamos la sabiduría de Dios para predicar en tiempos difíciles, donde está cada vez más difícil. Miren, una de las tantas leyes que en Argentina no se cumplen, porque son un montón. Una de las tantas leyes que no se cumplen, ¿saben cuál es? La ley de libertad de culto. En Argentina no hay libertad de culto, eso es una gran mentira. En Argentina no tenemos libertad para predicar. Hoy cualquier movimiento piquetero corta una calle sin ningún tipo de permiso, y nosotros queremos hacer una campaña evangelista y nos piden permiso, nos piden seguro, nos quieren sacar plata de todos lados para que podamos predicar el evangelio. Cuando fue la pandemia se abrieron los restaurantes, se abrieron las cervecerías, estaba todo abierto, los boliches abiertos, pero la iglesia no podía abrir. ¿No se necesita sabiduría para eso? Sabiduría, miren, hace poco tuvimos elecciones y necesitamos sabiduría para votar. No puedo votar por conformismo, no puedo votar por lo que me gusta, no puedo votar por el partido que eran mis padres. Tengo que votar con sabiduría. Tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría para tomar decisiones. Ahora se da cuenta lo importante que es la sabiduría. Ahora se da cuenta que usted con el conocimiento sin la sabiduría no puede hacer prácticamente nada. El conocimiento y la sabiduría tienen que ir de la mano. Uno viene de los hombres y otro lo entrega al Señor. Por ambos tenemos que esforzarnos. La persona de Jesús nos da acceso al conocimiento y a la sabiduría. Me voy a poner teólogo, cierro con esto, me voy a meter un poquito en teología. Dice la Biblia que Jesús con alguno de sus discípulos se transfigura en un monte, se vuelve así medio transparente, se transfigura. Y aparecen dos personajes ahí icónicos de la Biblia. Uno es Elías y otro Moisés, y se ponen a charlar con Jesús. Estos dos personajes de la Biblia representaban dos tiempos importantes en el Antiguo Testamento. Moisés representaba la ley, el conocimiento, la sabiduría. Y Elías representaba el espíritu, representaba la ciencia, representaba la conexión con Dios. Y dice que en el medio estaba Jesús. Jesús es la persona que equilibra el equilibrio entre el conocimiento y la inteligencia, entre la sabiduría y la inteligencia. Jesús es el que equilibra la palabra y el espíritu. Le voy a decir más, la palabra de Dios, sin que sea revelada con sabiduría, es solamente un libro más. Y parece una herejía lo que estoy diciendo, pero es cierto. Si usted lee la palabra como un libro y ese libro no se le revela con sabiduría, usted no lo va a vivir. Usted no va a poder caminar en la palabra. La palabra no se le va a hacer espíritu, porque usted no lo va a poder practicar en su vida. Por eso hay gente que conoce la palabra y no vive el evangelio. Entonces, hasta que realmente nosotros no entendamos la necesidad de la sabiduría en nuestra vida, ni siquiera vamos a poder entender la Biblia. Ni siquiera vamos a poder caminar en la palabra de Dios. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia y no entiendo. Son palabras raras. Esfuércese por pedirle al Señor sabiduría. Pídale al Señor sabiduría para que la Biblia realmente le sea revelada, para que usted pueda caminar en la palabra. Quiero que te pongas de pie. Y sabes que la sabiduría es tan importante como la fe, porque nos da acceso a la presencia de Dios.